Anteriormente trabajábamos las formas indeterminadas, pero desde arreglos algebraicos. Ahora veamos qué aplicación tiene la regla de L'Hopital en dichas formas indeterminadas. Primero, sea f y g funciones que son derivables en un intervalo abierto a, b conteniendo a c, al valor c, excepto posiblemente el propio valor de c, asumir que la primera derivada de la función g de x no puede ser igual que 0 para todo valor de x en el intervalo abierto a, b, excepto posiblemente el propio valor de c. Si el límite de la función f de x sobre g de x cuando x tiende a c produce la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces podemos aplicar la siguiente regla. Tenemos el límite cuando x tiende a c de la función f de x sobre g de x. Si esa función nos produce una forma indeterminada de 0 sobre 0, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital, la cual consiste en derivar el numerador y dividirlo entre la derivada del denominador, pero la derivada de ese denominador, como es el ejercicio, no puede ser 0 o tendríamos que evitar el 0. Ahora bien, una vez derivamos, aplicamos el límite y prácticamente estaríamos obviando las formas indeterminadas. Ahora, L'Hopital tiene, o la regla de L'Hopital tiene una condición. Dicha condición consiste en que este cociente, al evaluar el límite, ese cociente debe producir cualquiera de las formas indeterminadas como infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito. Cualquiera de esas formas indeterminadas y también obviamente el 0 sobre 0 nos dirán a nosotros que podemos aplicar la regla de L'Hopital. Veamos entonces los ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, el límite cuando x tiende al infinito de, y tenemos la función. Vean que era la misma función que buscábamos algún arreglo algebraico y lo único que conseguimos fue llegar a una resta de infinitos. Veamos ahora en qué consiste la regla de L'Hopital. Primero vamos a evaluar. Aplicamos la sustitución directa. En donde está x voy a sustituir el 0. Me quedaría 2 a la 2, perdón, e a la 2 por 0 menos 1 sobre 0 directamente. Eso ya se había visto, pero bueno, en la parte de arriba 2 por 0 0, e a la 0 es 1 menos 1, eso nos daría 0 sobre 0. Tenemos una forma indeterminada. Siempre y cuando veamos que las formas indeterminadas al evaluar directamente nos da 0 sobre 0, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicando la regla de L'Hopital tenemos lo siguiente. Mantenemos el límite de, ahora derivamos el numerador entre la derivada del denominador. Veamos, hagámoslo por pasos. La derivada del numerador, tenemos una resta, derivamos primero e a la 2x, nos daría 2 multiplicado por e a la 2x, sería la derivada de e a la 2x, menos la derivada de 1 sería 0, entonces esa sería simplemente la derivada. Ahora bien, dividido entre la derivada del denominador, que la derivada de x sería 1. Ahora bien, si hacemos este cociente, pues nos daría como resultado 2 por e a la 2x. Y ahora volvemos a evaluar y en donde está esta x sustituimos por el 1 y nos quedaría 2 por 0, 0. E a la 0 es 1 y 1 por 2 sería 2. Si recordamos en los casos anteriores, cuando recurrimos a la gráfica, acá teníamos el 2, el resultado de 2. Ahora, aplicando la regla de L'Hopital, llegamos exactamente a dicho resultado. Prácticamente en eso consiste la regla de L'Hopital, en que si tenemos una forma indeterminada como 0 entre 0, derivamos el numerador y derivamos el denominador y posteriormente
volvemos a aplicar la evaluación directa. Esa será la mecánica de la regla de L'Hopital. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. Tenemos el límite cuando x tiende al infinito. Ya tenemos un límite al infinito de un cociente logaritmo natural de x sobre x. Primer paso, evaluación directa. En donde está x voy a sustituir por el infinito. Logaritmo natural del infinito sobre el mismo infinito. Ahora bien, sabemos que cuando obtenemos un logaritmo de un infinito, de un valor sumamente grande, pues ese valor únicamente va a seguir creciendo, entonces sería el infinito. Y acá en el denominador también tendríamos el infinito. Si nos encontramos con una forma indeterminada como esta, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicando L'Hopital tendríamos lo siguiente. Primero, tendríamos que derivar el numerador y dividirlo entre la derivada del denominador. Nos quedaría algo como lo siguiente. Mantenemos el límite cuando x tiende al infinito y tendríamos la derivada del logaritmo natural de x, sabemos que es 1 sobre x, sobre la derivada de x que sería 1. 1 sobre x me quedaría el límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, acá eso nos da la división, y acá volvemos a aplicar lo que sería la sustitución directa. En donde está x, sustituimos por el infinito. Eso nos daría 1 sobre el infinito. Y sabemos que siempre que tenemos el infinito como denominador, sabemos que ese valor tiende a 0. Por lo tanto, 1 sobre infinito nos daría 0. Entonces, vean, al inicio este límite tenía una forma indeterminada. Aplicamos L'Hopital y ahora obtenemos el límite real, el valor del límite real que sería 0. Veamos el ejemplo 3. Límite cuando x tiende a menos infinito. Ahora vamos a trabajar con el infinito de la función x cuadrada sobre e a la menos x. Bueno, primer paso, evaluación directa, porque eso nos dirá si podemos aplicar L'Hopital o no. Siempre tengamos cuidado con las evaluaciones directas. En donde está x sustituimos por el menos infinito, entonces me quedaría menos infinito al cuadrado sobre e elevado, vean, menos del valor que tenemos acá y menos del infinito. Ahora bien, en la parte de arriba, ya que el infinito es negativo, elevado al cuadrado se convierte a positivo. Aquí un error, ya aquí ya no era necesario el cuadrado, porque prácticamente se entiende la idea de que al elevarlo al cuadrado pues sería nada más un infinito positivo. Y ahora acá tendríamos lo siguiente, menos por menos, eso nos daría más, e a la infinito positivo. Por lo tanto, arriba tendríamos el infinito directamente y en la parte de abajo e a la infinito. Si un número lo elevamos a un número sumamente grande, pues prácticamente vamos a tener un valor sumamente grande. Entonces tenemos infinito sobre infinito. ¿Qué significa? Que podemos aplicar L'Hopital. Aplicando la regla de L'Hopital tendríamos lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función, esa sería la función. Como estoy aplicando L'Hopital, vamos a derivar la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Eso nos quedaría, mantenemos la palabra límite porque prácticamente no he evaluado, sino que estoy arreglando esta expresión aplicando L'Hopital. Veamos entonces, derivemos la derivada de x al cuadrado, sería 2x nada más, y la derivada de e a la menos x, eso nos daría menos e a la menos x. Ahora bien, una vez que hemos derivado, tenemos que intentar nuevamente la sustitución directa. ¿Cómo? Si nosotros aplicamos la sustitución directa, vamos a llegar otra vez
al infinito sobre infinito, veamos acá, lo voy a hacer, vean, si en donde está x lo sustituimos por menos infinito, me quedaría 2 por menos infinito sobre menos e elevado a la menos infinito. Ahora bien, en este caso, prácticamente 2 por menos infinito sería menos infinito, un valor sumamente grande. Y acá, menos por menos sería un infinito positivo. Ahora bien, por acá, en la parte de arriba tenemos menos infinito y en la parte de abajo, esa e elevada a un número grande, pues prácticamente se vuelve infinito. Pero como tenemos menos, entonces sería menos infinito sobre menos infinito. Por lo tanto, voy a borrar esto. Tenemos una forma indeterminada, que significa que podemos aplicar L'Hopital. Borramos esto para que... Bueno, ya que comprobamos que tenemos otra vez una forma indeterminada, entonces procedemos a aplicar L'Hopital nuevamente, no hay problema. Siempre y cuando nos demos cuenta de que al sustituir con evaluación directa llegamos a otra vez una forma indeterminada como las que planteamos al inicio, podemos aplicar L'Hopital las veces que sea necesario. En este caso sería la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Me quedaría lo siguiente. La derivada del numerador sería 2, la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos e a la menos x sería prácticamente e a la menos x. Y ahora, acuérdense de que acá la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x multiplicado por ese signo menos, es que me quedaría positivo. Ahora bien, volvemos a aplicar evaluación directa. En donde está x voy a colocar el menos infinito. Me quedaría algo como esto. Menos por menos, sabemos que nos daría más, un infinito positivo, y un valor e elevado a un número sumamente grande como es el infinito, pues prácticamente tendríamos otro infinito. Y lo mismo que asumíamos desde un inicio, siempre y cuando el infinito esté como denominador, significa que ese valor tiende a 0. Por lo tanto, el resultado sería 0. Ahora bien, prácticamente, como les dije, L'Hopital se aplica para formas indeterminadas como 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, sin importar que los infinitos sean negativos.